grabando la llamada. Bueno, si querés, vos, Nayara, volví a instalar A ver. tu PDF. Expandirlo y mostrar pantalla completa. Ahí se ve, ¿no? Sí, PDF siempre es mucho más liviano para pasar las cosas, ¿sí? Bueno, hoy aprendí varias cosas técnicas. Bueno. Bueno, ¿arranco nada más? ¿Eh? Bueno, hoy voy a compartir un poco sobre infecciones en el paciente inmunosuprimido. Primero vamos a empezar con un caso clínico de un paciente que tuvimos acá en la clínica hace unos meses. Este paciente masculino de 17 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 y síndrome de Schwann-Diamond, no sé cómo se pronuncia, ingresó el 2 de agosto con un cuadro clínico de fiebre asociado también a una presentación de queratoconjuntivitis lateral y gingivomastomatitis, que eso le produjo una intolerancia oral, dificultad para tragar, por lo que de 5 días de evolución, que condicionó una deshidratación moderada, así que ingresó deshidratado también. Había consultado con su pediatra, que le había indicado enciclovir, y al otro día, al persistir febril y sin mejoría, le añadió amoxicilina ácido clavulánico, así que consultó ya con 2 días de aciclovir y uno de amoxiclavu. Cuando ingresó se le hizo un laboratorio para ver sobre todo cómo estaba el estado ácido base, pero no estaba acidótico, estaba bien, tenía el hematocrito un poco bajo. Acá lo más importante que nosotros, los positivos que vimos en el laboratorio, los blancos tenían 3.600, pero no estaba neutropénico porque tenía 68%. Después el resto normal, tenía la PCR de 24, la glucemia de 221, está hiperglucémico. Bueno, y acá la bili total, la predominio indirecta un poquito elevada tenía también. La conducta que se tomó fue hacer un balance de ingresos, un control de TDA por turno, su tratamiento, su medicación de base, que era insulina. Continuamos con el tratamiento instaurado que tenía ambulatorio, ciclovir, pero endovenoso, y le pasamos ampicilina surlactán, que es endovenoso, y como anestesia le pusimos morfina, porque estaba muy dolorido por esa gingivomastomatitis. Yo no puse la imagen, porque la verdad es que no consulté con los padres y no quería poner el rostro del chico. Pero estaba bastante agudo todo el cuadro. Bien, los antecedentes personales, un embarazo normal, un parto normal de 3,5 kilos, lo que tenía como antecedentes infecciosos varias infecciones urinarias en todo su primer año de vida, que lo llevó a tener un tratamiento preventivo con TMS durante un año, luego se le hizo un estudio de todo el aparato urinario, que se vio el reflejo, que tenía reflujo, ahí dice reflujo vesicoureteral, que cuando creció eso se desapareció y ya no tuvo más. Lo que sí, desde que nació tuvo un percentil por debajo del 3, con baja talla y bajo peso, si bien uno evaluaba a la familia, los padres tenían también ese fenotipo, bueno, era algo para destacar. Presentó otitis media crónica a los 5 años de edad, que le llevó varios años de resolución, también tuvo una cirugía con colocación de diablo en el oído medio, y la membrana que permaneció perforada hasta los 10 años. ¿Cuándo hiciste el diagnóstico de la neutropenia cíclica? Ahora vamos a eso. Tuvo un debut diabético a los 9 años con cetocidosis, que es cuando se hizo el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, y recién en el 2019, cuando diagnostican a su hermano por clínica que presentó él a los 7 años de su hermano, que corresponde en el 2019 a los 12 años de nuestro paciente, le hicieron el diagnóstico de sindrómico de Schwann-Diamond, y a él en el 2020, junto con toda la familia, cuando se le realizó el estudio genético, a raíz del diagnóstico de su hermano, él también resultó positivo. A raíz de eso también empezó con el seguimiento del Garrahan, se lo estudió por la insuficiencia pancreática exógena, que está asociada en el síndrome. Más de 200 es normal, microgramos por gramo en materia fecal de la tasa fecal. Él tenía entre 100 y 200, por lo cual no requería suplementación enzimática porque menos de 100 es grave. Pero bueno, estaba alterado. Y bueno, quedó en seguimiento en el Hospital Garrahan por eso y por su diabetes también. Sería importante antes de avanzar, hacer algún comentario de cuál es el compromiso de la inmunidad que tiene este síndrome. Claro. Él tiene una neutropenia cíclica, se caracteriza el síndrome asociado a esta insuficiencia pancreática exógena. Porque sí, parte de la historia infectológica que él tiene
seguramente está asociado a eso. Claro, sí, sí, por eso, sí, sí. ¿Sí? Nosotros, en sí el síndrome puede presentarse como neutropenia cíclica o permanente. Nosotros asumimos que él tenía una cíclica, porque ellos no podían referirnos eso con exactitud, por el hecho de que nosotros en el primer laboratorio, si bien tenía una leucopenia leve, no tenía neutropenia. Entonces, de hecho, en ningún momento en su internación la presentó. Así que presumimos que era cíclica. Después, el paciente persistía febril, en mal estado general, sin poder tolerar nada por vía oral, así que se le realizó un laboratorio control el 4, es decir, a los 2 días de internación, y ahí sí presentó la cetoacidosis, por lo cual se aplicó el protocolo Garrahan para cetoacidosis, que de hecho hay todo un ateneo, así que no voy a hacer mención, que está muy bien explicado. Y al siguiente día se lo evaluó y presentó una micosis, lo que aparentaba una micosis oral, por lo cual ese día se realizó interconsulta con infectología y con oftalmología. En infectología se evaluó la lesión en la mucosa oral, que parecía de probable origen candidiásico, por lo cual indicó fluconazol, y también por persistir febril y en mal estado general, se decidió tomar muestras de hemocultivos y se rotó el antibiótico que tenía ampicilva a ceftazidime. 1,5 gramos cada 8 horas. Y por la parte de oftalmología, lo que se hizo, como tenía esa conjuntivitis bilateral con la cual ingresó a la queratoconjuntivitis, se hizo una tinción con fluoresceína que evidenció las lesiones conjuntivales que concluyó en una blefaroconjuntivitis herpética con úlcera conjuntival izquierda. Y ¿Él no tuvo en ningún momento hipertazo? No, siempre. Sí, y permaneció con ceftazidime hasta la alta. ¿Qué significa ceftazidime? No. Esta es la imagen de ese día, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien el cursor? Sí. Ahí se ve que bien llega hasta posterior del paladar. Claro, yo creo que va más por el lado de, que ahora voy a explicar por el tema de las infecciones de inmunosuprimido, de que en este tipo de pacientes, teniendo tanto la diabetes como este síndrome, que son 2 tipos de afectaciones del sistema inmune, uno puede pensar en microorganismos resistentes, entonces se tiene que siempre enfocar en un tratamiento de amplio espectro y con una duración prolongada. Antes porque no tenía hemocultivo, y a los 2 días de internación, o al segundo día de internación, se vio las lesiones que fueron empeorando, el chico persistía persistentemente febril, sí. Persistentemente febril, y bueno, se valoró las lesiones que tenían mucosa oral, y como según se pensó que podía haber una pseudomonas, y para atacar a la pseudomonas, se colocó la ceftazidime que iba a cubrir más germes, digamos, ¿no? Eso, digamos, es protocolar para este paciente. Ese enfoque de antibiótico. Bueno, acá está esta lesión, que fue la que se vio, y ese día, al mismo tiempo, se realizaron varios estudios complementarios, como ecografía abdominal, renal, radiografía de tórax. También se hizo un hisopado bucal para cándida, que al momento del alta salió negativo. Sin embargo, ahora vamos a ver una imagen en donde mejoró esas lesiones en mucosa oral con el fluconazol a las 48 horas. Los hemocultivos que se tomaron ese mismo día, y también el 7 se le hizo un ecocardiograma que salió normal en búsqueda de algún foco a nivel de cardíaco, tal vez pensando en una endocarditis porque persistía febril. Esto es a las 48 horas del fluconazol, fíjense que mejoró muchísimo, ahí se ve un poco del resto de lesión, pero antes tenía bien hasta acá atrás. Son 48 horas de fluconazol y ceftazidime y todo junto, ¿no? Sí. Y el antiviral. Y se permanecía con aciclovir, sí, todo. No sabíamos hasta ahí que podía estar mejorando. Sí, tal cual, sí. Y bueno, bueno, al final después cambia absolutamente. Claro. Y acá tenemos que se ve un poco la lesión que presentaba en labios, ¿sí? Acá ya un poco avanzando, ¿no? Mejorando. ¿Eso lo tuvo desde el principio? Sí, después te muestro. Sí, él ingresó así. Bien, ya tolerando vía oral y a febril, el 10 se le otorgó el alta y se fue con el ganciclovir, el ungüento por la queratoconjuntivitis. Bueno. ¿Y los cultivos cómo se ven? Eso salió todo negativo. Así que se asumió que fue más viral y micótico. ¿Y las serologías? No tengo entendido que no salieron serologías. Salió serología, que no rescató. ¿No tiene serología para el micoplasma? No.
No, salió la serología, pero ninguna, no hubo atacante de No hubo ninguna positiva. Bien. Bueno, entonces, inmunodeficiencias y paciente inmunosuprimido. Primero vamos a ver qué es una inmunodeficiencia. Es una alteración del sistema inmune que afecta ya sea la cantidad o la calidad, la función de alguno de sus componentes, ya sea de la inmunidad innata o de la inmunidad adaptativa, que condiciona a una predisposición a infecciones o también alguna alteración alguna enfermedad o condición que puede llevar a la alteración de la inmunidad, como pueden ser enfermedades inflamatorias, autoinmunes y aún neoplasias, ya que el sistema inmune también es el que regula las células tumorales. Bien, tenemos las inmunodeficiencias primarias, o que hoy en día también se le llaman errores innatos de la inmunidad. Estas son congénitas, se ven alteraciones genéticas, pueden ser heredadas o cromosómicas recesivas, ligadas al X, etcétera, o surgir de nuevo. La prevalencia es de 1 cada 1000 a 2000 nacidos vivos. Hoy se conocen más de 300 enfermedades de estas inmunodeficiencias primarias y se dividen en 8 o 9 grupos, dependiendo si se incluye el noveno, que son las fenocopias, y si no, son 8 clásicamente, que el noveno grupo está incluido entre esos. Se calcula que el 70% no han sido diagnosticados, porque ahora, como vamos a ver, muchos no se presentan como infecciones, como decía, no necesariamente tienen que presentar manifestaciones infectológicas, sino que pueden presentar otras manifestaciones. Y además, la principal inmunodeficiencia primaria mayormente se presenta de manera sintomática. Así que la gran mayoría se calcula que no están diagnosticados. Y la primera causa de muerte en estas pacientes son las infecciones y la segunda son las neoplasias. Esta es la clasificación que les mencionaba. Comúnmente se conoce del 1 al 8 y el 9, como les digo, a veces se añade o a veces está distribuido entre los otros grupos. Este es un 10 signos de alarma que se postuló en la década del 90 para tener en cuenta. Esto es importante para que cada uno de nosotros, como médicos clínicos, a la hora de tener un paciente que presente 2 o más de estos signos, ya en mente tenemos que pensar que puede ser una inmunodeficiencia primaria. Lo tenemos que pensar y lo tenemos que ir a buscar para confirmar o para descartar, y si se confirma lo tenemos que tratar. Y eso influye muchísimo en el chico, en el pronóstico y en la mortalidad, porque no sabemos qué tipo de inmunodeficiencia puede presentar. Hay algunas que realmente no producen mucha modificación en lo que es la calidad de vida, ¿sí? Y otras que realmente son mucho más graves. Aún así, esto quedó un poquito atrasado porque de estos 10 signos de alarma, como les acabo de comentar, hay un montón de manifestaciones que no se incluyen. Acá, por ejemplo, no están las neoplasias y tampoco están las enfermedades autoinmunes, y sin embargo, o tampoco los asintomáticos, ¿no? Que también podría ser, y sin embargo pueden ser. Pero bueno, es algo para tener en cuenta. Si nosotros pensamos en nuestro paciente, él había tenido una otitis media crónica, ahí tenemos 4 o más otitis en un año. Si bien tuvo una, pero fue crónica, después pueden presentar 2 o más sinusitis en un año, 2 o más neumonías en un año, abscesos recurrentes en órganos o cutáneos profundos, aftas persistentes en la boca o candidiasis después del año de vida, 2 o más infecciones profundas, incluyendo la sepsis, 2 o más meses tomando antibióticos con escasos resultados o necesidad de uso de antibióticos endovenosos para resolver infecciones, dificultad para crecer y ganar peso normalmente, que esto era también algo que podíamos ver en nuestro paciente, un retraso en lo que era ponderostatural. Después tenemos también antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria, que en este caso, bueno, hasta no haber tenido un diagnóstico del hermano no lo sabíamos, ¿sí? Pero también lo tiene. Así que ahí ya tenemos, sí, podríamos decir que tiene 3, ¿no? Dentro de esta lista que, como digo, puede estar medio escueta hoy en día. Dicho todo eso, desde otra perspectiva, que si tuviéramos que solamente la diabetes, también sería inmunosuprimido, ¿eh? Con la diabetes. Claro, eso tenía un inmuno. Sin tener la infección. Claro. Tenemos un gran punto por ser inmunosuprimido. Ahora sí, lo vamos a ver en inmunodeficiencias secundarias. Exacto. Él tiene un componente primario y secundario, tiene los 2. Bien, de los grupos tenemos entonces inmunodeficiencias combinadas, en donde el defecto predominante están los linfocitos T. Después tenemos subgrupos, las más frecuentes y los más conocidos o relevantes,
puse estos, ¿sí? Tenemos la combinada grave, que justamente lo que produce son infecciones graves y recurrentes, que esta es la que deberíamos diagnosticar a tiempo, porque sin tratamiento suele ser fatal, y se suele presentar con infecciones graves recurrentes, diarrea, estomatitis y retraso del crecimiento. Después tenemos el síndrome de Owen, que en realidad es como parte de la combinada grave, que se presenta así con eritrodermia, descamación cutánea, alopecia, diarrea crónica, retraso del crecimiento, linfadenopatía y hepatoesplenia megaria. Ya típicamente cursa con linfocitosis, eosinofilia, hiper IgE. Estas, las primarias, van a ver que son como más, se agrupan más algunos, los síntomas son más características, y hay otras que son más generalizadas. Después tenemos la combinada parcial, en donde justamente hay una reducción parcial de la actividad o de la cantidad de las células del sistema inmune que están que funcionan o no. Y este es uno de los ejemplos que yo les decía, porque acá no se presenta con infecciones, sino que lo que manifiesta son más enfermedades inflamatorias o autoinmunitarias. Entonces, es algo que tenemos que ya ir abriendo el abanico y pensarlas más allá de las infecciones. Bien, después tenemos síndromes con inmunodeficiencias o inmunodeficiencias sindrómicas que asocian justamente con este defecto, esta alteración inmunitaria, a un síndrome ya conocido con manifestaciones clínicas bien específicas y reconocidas. Estos son los más conocidos, los más frecuentes, el de Woodcock-Aldrich, la ataxia telangiectasia y el síndrome de DiGeorge. Tenemos, por ejemplo, el primero es una triada, el segundo también, infecciones de repetición, eczema, microtrombocitopenia, el segundo ataxia, telangiectasia, inmunodeficiencia de grado variable. Ese es el mal pronóstico y esta además puede presentar neoplasias hematológicas, parte de la alteración del sistema inmune, como decíamos. Bueno, el de DiGeorge, que es conocido. Sí. Visto al revés, cuando se recibe una cardiopatía congénita, que es una de tipo conotroncal, ¿sí? Con una trombosis de vasos, una hipoplasia de cadera de Siquea, reportado o no. Las cardiopatías conotroncales, que son complejas, siempre se busca el DiGeorge. Bien. O sea, cuando nace y tiene una densidad cardiovascular en un año, se busca el DiGeorge. Bien. Bien, el déficit de anticuerpos, este es el más frecuente, lejos de todas las inmunodeficiencias primarias, y dentro de este, el más frecuente y el más común es el selectivo de IgA, es decir, que solo tenemos un déficit de una disminución de los anticuerpos A, IgA. Sin embargo, esto es lo que les mencionaba, que la gran mayoría son asintomáticos. Entonces, tranquilamente puede haber un adulto con una inmunodeficiencia primaria, con déficit selectivo de IgA, y no saberlo, y tal vez nunca lo sepa, porque es asintomático, no le produce mayores complicaciones. Algunos sí pueden presentar clínica como infecciones recurrentes del tracto respiratorio y gastrointestinal, trastornos alérgicos y autoinmunes. Esto es algo particular de los anticuerpos, lo vamos a ver también asociado a otro tipo de inmunodeficiencias, que los que tienen déficit de anticuerpos van a presentar mayoritariamente lo que son infecciones de lo que es tracto respiratorio y gastrointestinal, por lo que es mucosas. Bien, en la inmunodeficiencia común variable, esta es la más sintomática, la sintomática más frecuente, perdón, y que puede llegar a tener disminución de IgG, IgA o IgM. Y este tiene un defecto de linfocitos de memoria y en la producción de anticuerpos, y el diagnóstico es en adultos. Presenta infecciones agudas, crónicas y enfermedades autoinflamatorias, autoinmunes, y también puede tener incidencia de cáncer, especialmente de linfoma. Después tenemos la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, que hay un descenso total de linfocitos B, y bueno, también tiene infecciones respiratorias e intestinales. Tenemos también el grupo de enfermedades de regulación inmune, que justamente, al no estar bien regulado, lo que se produce es una capacidad del sistema inmune de reconocer los antígenos. Entonces se producen enfermedades autoinmunes con autoanticuerpos, porque justamente hay una regulación de la tolerancia central cuando se produce la capacitación del sistema inmune en la tolerancia de los autoantígenos. Y acá es otro ejemplo de que no vamos a presentar enfermedades infecciosas, sino es autoinmunitaria. Si bien acá el tratamiento es con inmunosupresores, y en todo caso si tenemos infecciones sería secundario al tratamiento.
Después tenemos un grupo con defectos congénitos de los fagocitos, que acá también podríamos ver a nuestro paciente, ya sea en el sindrómico o en porque acá tenemos específicamente el déficit en número o en función de los neutrófilos, ya sea neutropenia grave o cíclica, que es lo que tiene este síndrome de Schwann-Main. El que es funcional tenemos el ejemplo de la enfermedad granulomatosa crónica. Y pueden tener infecciones desde bacterianas, donde acá destaca la pseudomonas glutinosa, tal cual. Tal cual. Por eso decíamos, bueno, se pensó y se enfocó el tratamiento también en base a lo que él tenía de base para la redundancia. O fúngicas invasivas, ¿sí? Como candidiasis. También por eso le pusieron. Sí. Y también puede llevar ciclos de fiebre periódica. Y el tratamiento varía dependiendo de lo que presente ese paciente en el momento, ¿sí? De lo que se sospeche. Pueden ser antibióticos o en estos casos, por ejemplo, en neutropenia grave, podría llevar a un trasplante de precursores hematopoyéticos, que en ese caso el tratamiento es curativo, ese trasplante. Bien, defectos en la inmunidad innata. Tenemos la vía del receptor tipo TOL. Se asocian a lo que son infecciones por el virus herpes a nivel del sistema nervioso central. Sabemos que el virus herpes igual es una infección crónica y que ante situaciones de inmunodepresión o de estrés u otros factores se reactiva, ¿no? Entonces, ante esta inmunidad, esta alteración de la inmunidad, se reactiva y se asocia a estas infecciones. También, esto es solo ejemplo, por supuesto, pero bueno, de la quinasa 4 asociada al receptor de interleuquina 1, se asocia a infecciones piógenas, candidiasis mucocutánea crónica o susceptibilidad a ciertas bacterias. Tenemos también desórdenes autoinflamatorios, en donde acá hay una hiperfunción del sistema inmune, que si bien no representan infecciones graves o de repetición, pero se manifiestan como enfermedades inflamatorias recurrentes con la fiebre como principal síntoma. Y acá otro ejemplo de que no siempre son con infecciones. Entonces, si tenemos un paciente tal vez con, por ejemplo, la enfermedad de la fiebre mediterránea, ¿no? Es esto, ¿no? Es una inmunodeficiencia primaria. Bien, otro grupo, el último, defectos del sistema del complemento. Estos tienen también susceptibilidad de sufrir infecciones recurrentes y enfermedades autoinmunes, con excepción de defectos en el complemento en el C1, que se manifiestan como cuadros de angioedema, ¿sí? Inflamatorios. Tiene defectos, esto también como ejemplo, por ejemplo, si hay un defecto en los primeros factores de la vía clásica, ahí tenemos fenómenos autoinmunes. Pero si son los últimos, y también de la vía alterna, tenemos por bacterias cápsulas, infecciones recurrentes. Bien, y como mención especial, por nuestro paciente, este síndrome de Schwann-Diamond, que es una rara enfermedad, es la autosómica recesiva, pasa un poquito más en los varones que en las mujeres, casi 2:1 la proporción, y se caracteriza por esto que mencionábamos, por esta disfunción de los neutrófilos, que puede presentarse como neutropenia cíclica o permanente, que en nuestro caso suponemos, presumimos que era cíclica, y como una insuficiencia pancreática exócrina, que él tuvo su diagnóstico y el seguimiento, y para tener en cuenta que es la segunda causa congénita después de la fibrosis quística de insuficiencia pancreática exógena, que no es menor. Y bueno, también puede presentar alteraciones esqueléticas y talla baja, que sí, eso era lo que él había tenido el percentil bajo. Bien, esto es un resumen, Juanito, como de los principales grupos de las inmunodeficiencias primarias, de las infecciones que pueden presentar, en qué momento, y los principales microorganismos. Bien, ahora lo importante que nosotros nos tenemos que llevar de esto es saber que una inmunodeficiencia primaria se puede presentar como con múltiples manifestaciones. Puede no presentar ninguna, puede presentar fiebre persistente, puede presentar enfermedades inflamatorias, autoinmunes, neoplasias y infecciones recurrentes en diferentes órganos o sistemas. Por eso, esa tabla de los 10 signos es una guía, pero tenemos que ampliar un poquito más y, por ejemplo, cuando vemos un paciente, no pensarlo, porque suele pasar que tiene 1 año y presentó una otitis, una faringitis, una neumonía, una infección de pericardio blanda, bueno, ya tendríamos que ir a evaluarlo un poquito más, por lo menos para descartarlo. Bien.
Entonces, siempre también consultar con el especialista, por supuesto, porque, como decíamos, ante estos pacientes nosotros vamos a pensar en gérmenes atípicos y oportunistas en muchos casos en los que se predisponen infecciones. Entonces, tenemos que considerarlos y pedir estudios microbiológicos oportunos y un tratamiento empírico que corresponda a lo que pueda tener, ¿no? Por eso tenemos que consultar. Que tiene que ser, como decíamos, de amplio espectro y con tiempo más prolongado. La clínica, bueno, puede estar alterada, como mencionaba, a veces podríamos esperar en una persona que es inmunocompetente, ¿no? Que va a presentar fiebre, o que va a presentar dolor, o que va a presentar edema, y tal vez en estos pacientes una infección no se va a presentar de la misma forma, con los mismos signos y síntomas, porque de por sí su inmunidad está alterada. A veces me parece que va en un sentido contrario lo que decimos, pero si el paciente es un consumido, el germen se lo va a comer, ya se pasa, ¿viste? Pero en general, las sepsis más ruidosas que nosotros vemos, que el paciente está más grave, con más signos, más síntomas, es el paciente con mejor dignidad, el paciente más competente. Y en los pacientes neutropénicos, por ejemplo, los neutropénicos secundarios a la quimioterapia, muchas veces vemos con frecuencia que el cuadro infectológico se agrava en la medida que los neutrófilos se van recuperando. ¿Sí? Por ahí el paciente tiene fiebre, no tiene foco, y de golpe empieza, los trasplantados, el paciente empieza a recuperar neutrófilos y la placa se pone toda blanca, porque si el paciente puede evidenciar. Porque hay respuesta involuntaria. Bueno. Tal cual. Bien. Y bueno, algunas pruebas diagnósticas que pueden ser rentables o no, dependiendo siempre de qué tipo de inmunodeficiencia estemos hablando. Porque, por ejemplo, como decíamos, a veces pedir serologías no me va a servir, porque si tiene un déficit de alguna inmunoglobulina, no me sirve, ¿sí? Saber si tiene positivo o no. Bien. Esto de las infecciones más frecuentes también en estos pacientes, como para dejar también un resumen, ¿sí? La clínica predominante en los grupos, acá hay algunos que están agrupaditos juntos, de los que vimos antes, y los microorganismos más representativos, más frecuentes. Y en estos pacientes... En algunas situaciones es importante, aparte de agregar, pues si no lo aclararon, te lo piden, agregar la inmunoglobulina E. Que son el síndrome de hiperIgE y otros cuadros que pueden existir. A veces es importante pedirlos. Bueno, y en estos pacientes lo que vamos a tener en cuenta, ya cuando tenemos el paciente diagnosticado, ya lo conocemos, hay que educarlo al paciente, a la familia, y que tengan una vacunación anual, ¿sí? En estos pacientes van a tener que estar vacunados con la antigripal, con COVID, contra el neumococo. Vimos que la mayoría, el Staphylococcus neumonía, es uno de los más frecuentes que pueden producir neumonía, ¿sí? O sepsis. Entonces tienen que estar vacunados más allá de lo que es el calendario de vacunación, que es de los 2, 4 y 12 meses. A partir de los 2 años se empiezan a vacunar también con lo que es la vacuna polisacarídica de 23 serotipos. Específicamente en estos pacientes, y también vamos a ver en otros ahora. El tema de la exposición y los contactos hay que tenerlo en cuenta ya cuando se sabe. Por ejemplo, si tenemos un diagnóstico de un bebé, no le podemos decir a los padres que lo manden a la guardería, porque justamente ahí va a estar expuesto a un montón de microorganismos que para él puede ser fatal, o le puede producir mucha morbilidad. Entonces eso también lo tienen que tener en cuenta, o dependiendo del contexto, la situación, el uso de barbijo, y por supuesto siempre el lavado de manos, y viendo la individualidad de cada paciente si presenta alguna otra enfermedad concomitante o algún factor asociado. También es importante la vacunación, no sé si lo dijiste, la vacunación del grupo familiar. Sí, también, no está Porque a veces haya que cambiar las vacunas para que no circulen virus vivos en el hogar. Sí. O, por ejemplo, también la administración de gamma globulina, inmunoprofilaxis. Bueno, este es un cuadrito, pero siempre depende de qué paciente estemos hablando, de qué alteración tenga, de qué enfermedad tenga, de cuál sea el patógeno, pero en general, como dijimos, siempre van a ser antibióticos de amplio espectro y
por lo menos de una duración prolongada. Y ustedes si vieron un paciente que por su evolución tórpida se sospecha que, bueno, digo, por historia, que por cuadros recurrentes, antes de ponerse en contacto con el especialista, con el internado, ¿qué es lo que le pedirían? Ya leyendo el laboratorio. No. Un paciente con una evolución Un paciente con una evolución tórpida, que presenta que funciona bien, tiene antecedentes de generaciones previas con cuadros similares, de En infección. la parte aguda, estaría mal pedir una GAME porque te puede salir. Una gama y complemento, como lo que diría. Una gama y complemento. Ahí te venga el especialista y de acuerdo al interrogatorio pide el resto de las cosas. Bien. Una gama y un complemento, lo que diría. Y después se lo volvamos a repetir en la parte resolutiva, porque en la duda te puede salir alterado. Sí. Bien. Sí, yo, perdón, en esta presentación no andé en el tema del diagnóstico porque me fui más... Y otra cosa que interrogan mucho los inmunólogos es ver la evolución que tuvo la BCG. Claro. La evolución que tuvo la BCG. Sí. Bueno, pasamos entonces a las inmunodeficiencias secundarias, que estas, como dice el nombre, son consecuencia de otras situaciones, como pueden ser infecciones, como pueden ser tratamientos inmunosupresores, como pueden ser enfermedades crónicas, y bueno, la principal consecuencia es la infección, y estas son mucho más frecuentes que las inmunodeficiencias primarias, así que vamos a verlas. Infecciosa tenemos a la cabeza lo que es la infección por el virus VIH, que va a producir la inmunodeficiencia por la disminución de los linfocitos TSD4, que dependiendo, esto, bueno, lo sabemos, no lo especifiqué, pero de los valores va a predisponer a determinados patógenos y a determinadas infecciones, pero de manera general sabemos que va a predisponer a infecciones bacterianas recurrentes, graves e invasivas. Tenemos siempre, bueno, streptococos, salmonella, staphylococcus aureus, haemophilus, pseudomonas. Algunos de estos son importantes en todas estas inmunodeficiencias, menos que predisponen a infecciones bacterianas, por el tema de que son capsulados y tienen otro tipo de inmunidad, ¿no? Que los reconocen y que activan en el organismo. En los virus herpes, que como decía, ya están en el organismo, que surgen lo que son reactivaciones, que pueden producir gingivotomatitis recurrentes, por el virus herpes simple, con diseminación que puede ser local y a distancia. Si llegaste a tener la primoinfección, es decir, la primera vez que se infecta mientras está cursando un VIH positivo por varicela, se puede dar una primoinfección prolongada y con complicaciones, y también puede tener episodios crónicos y atípicos y recurrentes de virus zoster, perdón, que esto también lo podemos pensar al revés, ¿no? Cuando viene un paciente, no sé, tiene 3 veces en el año 4 zoster, bueno, algo tenemos que pensar y estudiarlo, ¿no? Después tenemos también el citomegalovirus, que particularmente cuando los linfocitos TSD4 están en un valor menor a 50, pueden producir una infección diseminada, producir encefalitis, neumonía, colitis, retinitis, infecciones oportunistas como neumonía por Pneumocystis jirovecii, por micobacterias atípicas como Mycobacterium avium, y tenemos candidiasis oral, también de repetición prolongada, que puede llegar a esofagititis, infecciones parasitarias que producen diarrea crónica grave, esto lo tenemos que buscar también, criptosporididosis, microsporididosis. No sé si se querías mencionar algo. No. Bueno, y tenemos como otra causa, eso la infecciosa, tenemos la iatrogénica, que esta también es de las más frecuentes, en donde tenemos el uso de los fármacos inmunosupresores, que se utilizan en enfermedades oncohematológicas, en reumatológicas, también en lo que es nefrología, y en otras situaciones como por ejemplo en trasplantados, que me va a condicionar la inmunosupresión, porque en general se utilizan, por ejemplo, los corticoides o dosis inmunosupresoras, se tienen que utilizar, así que sí o sí vamos a tener la inmunosupresión y va a tener la predisposición a las infecciones. Dentro de esto también tenemos los citotóxicos, los menciono porque acá tenemos pacientes oncohematológicos, tenemos la ciclofosfamida, metotrexato, la cismercaptopurina, cetioprina, que van a producir una importante inmunosupresión, y en este caso lo que producen más frecuentemente es la bacteriemia, lo que predisponen.
Y también tenemos infecciones del tracto gastrointestinal, como la mucositis oral, intestinal, y también diarrea por Clostridium, Salmonella. Y acá tenemos de todo, básicamente, ¿no? Porque tenemos gastrointestinal, respiratorio, tenemos infección de tracto urinario, de piel y partes blandas, cualquier cosa puede producirlos. Los corticoides, como mencionaba, a dosis inmunosupresoras. Esto va a producir no solo la predisposición a infección de microorganismos exógenos, sino propios, de reactivación, por ejemplo, del herpes, o también de invasión de oportunistas, como la cándida. Tenemos también, bueno, anticuerpos monoclonales que se utilizan, como la anti-interleuquina 1, interleuquina 6, que van a producir algo similar a lo que es la inmunodeficiencia primaria del receptor citotol, así que, como habíamos dicho antes, producen sobre todo también tracto respiratorio, de piel y partes blandas, gastrointestinal también puede producir. Y acá tenemos neumonía, por neumococo, Staphylococcus, Pseudomonas. Bueno, el rituximab, que es un anti-CD20, que es un marcador de los linfocitos B, así que directamente va a destruir los linfocitos B, por lo que, como ya habíamos mencionado, el tema de los anticuerpos va a producir lo que son infecciones del tracto respiratorio y gastrointestinal. Y bueno, también puede reactivar el virus de Creutzfeldt-Jakob, no sé cómo se pronuncia, con encefalopatía multifocal progresiva. Y el antifactor de necrosis tumoral alfa. Ese no es la enfermedad de la vaca loca. Claro. Que bueno, también es un virus que produce la infección y que pero está controlado cuando uno tiene un sistema inmune competente, ¿no? Como puede pasar con la micobacteria latente, ¿no? Una Mycobacterium tuberculosis o los herpes, ¿no? Y todo eso, cuando cae la inmunidad o se altera, todo eso puede reactivarse, ¿no? Bueno, en los anti-TNF alfa tenemos infecciones bacterianas que producen principalmente neumonía, herpes zóster, infecciones oportunistas, reactivación de toxoplasma, que también es una infección crónica cuando se produce, y Mycobacterium. Fíjense que más o menos son siempre los mismos, ¿no? Y en este caso de iatrogenia también podemos incluir la asplenia, que puede ser anatómica o funcional por cualquier razón, ¿no? De que se tenga que sacar el vaso, ¿no? Que la persona no tenga el vaso. Acá vamos a tener, como mencionaba hoy, particularmente cuidado con lo que es los microorganismos, las bacterias capsuladas, que es donde son filtradas por el vaso, o por microorganismos que son intraeritrocitarios, que también es donde se depuran en el vaso, como el parásito de la malaria. Y bueno, el hemococo, meningococo, hemófilus. Acá se está usando la palabra iatrogénica como es la palabra etimológicamente, porque en general usamos otra notación. Iatrogénico quiere decir todo lo que es el médico. En la práctica uno utiliza la palabra iatrogenia como todo lo que el médico hace mal. En este caso la palabra está usada como es la palabra. Claro. ¿Sí? Esto es consecuencia del accionar médico. Bueno. No hay que ser mala Sí. Bien. Y tenemos también la causa nutricional y metabólica. Como ejemplo, cuando hay hipoproteinemia, esto afecta tanto la inmunidad innata como adaptativa, o el déficit de ciertos minerales o nutrientes, por ejemplo el zinc, el ácido ascórbico, que también alteran lo que es la inmunidad innata, la barrera mucosa, y eso predispone a infecciones también. La vitamina D, que bueno, esto hay estudios a partir de la pandemia relacionados al COVID, que estaban todos tomando vitamina D, que bueno, realmente la vitamina D es necesaria para la actividad de los macrófagos frente a patógenos intracelulares, sí está demostrado. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente con una malnutrición grave, vamos a tener un aumento, una predisposición de infecciones de todo tipo, ¿no? De respiratorias, diarreas y también intracelulares, como mencionaba, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. En estos casos, pues, por ejemplo, si el paciente tiene una infección latente y de repente tiene una alteración de la inmunidad por una malnutrición, una desnutrición, puede tener una neumonía por tuberculosis, que es lo que hoy estamos viendo muchísimo por el aumento de la pobreza, ¿no? Que el otro día hablábamos también con el neumonólogo, nos comentaba, ¿no? De estos estudios que se están haciendo.
También tenemos en los pacientes con insuficiencia renal crónica y diálisis una alteración en la función también de las células T y riesgo por infección de catéter, que en realidad en este caso podríamos poner a todos los pacientes que tienen tratamientos crónicos con catéter, por ejemplo, los oncopatológicos también sabemos que tienen la predisposición, que siempre se pueden infectar, siempre está riesgo, y en ese caso siempre pensamos mayoritariamente en lo que son bacterias gram positivas, ¿no? Porque son propias de la piel. Pero también podríamos encontrar algún gram negativo. Tenemos el síndrome nefrótico, en donde tenemos la pérdida de anticuerpos por orina y por la lesión. Y, como mencionaba una vez más, lo que es pérdida de anticuerpos prioritariamente se va a predisponer a infecciones respiratorias altas y también a lo que pueden ser gastrointestinales. Y pues, tenemos también la diálisis peritoneal, en este caso, en donde el riesgo está en que en medio del proceso puede tener una peritonitis que puede ser bacteriana o en menos de 2 años puede ser fúngica a partir de cándida. La enfermedad hepática crónica, esto a mí me pareció interesante porque en este concepto de hepático crónico se considera la steatosis y enzimas hepáticas alteradas al doble del valor superior normal. Entonces, es interesante porque si estamos pensando en esto de lo nutricional o lo metabólico, hoy tenemos una proporción de chicos con sobrepeso y obesidad enorme o que con diagnósticos de esteatosis hepática y pensar que les pueden también eso producir una alteración de la inmunidad y llevar también a mayores infecciones y morbilidad, ¿no? Más allá de la propia obesidad y todos los cambios metabólicos que produce. Entonces, altera la función fagocítica y la producción de anticuerpos. Y son más susceptibles a infecciones bacterianas, al igual, bueno, que la cirrosis, ¿no? La enteropatía pierde proteínas, lo mismo, ¿sí? Se pierden anticuerpos, en este caso por vía gastrointestinal, y también tenemos una predisposición a lo que es mucosas, infecciones respiratorias y gastrointestinales. Y en este caso, por último, vamos a ver lo que es la diabetes mellitus tipo 1, lo que es metabólico, en donde la hiperglucemia sabemos que altera el sistema inmune, en todo sentido, altera la respuesta, menor producción de anticuerpos, también de la funcionalidad, no el número, sino la función de los fagocitos, de los neutrófilos, también altera el sistema del complemento, todo, digamos, queda alterado y son más susceptibles a infecciones de piel y partes blandas. Esto también parte por la microangiopatía, por la lesión que se produce en piel, que ingresan más microorganismos, sumándole esto también a la alteración del sistema inmune con una menor respuesta, ahí también se produce la mayor predisposición a infecciones, ¿no? Tanto bacterianas como fúngicas. Y bueno, también, como decíamos, siempre que produce inmunosupresión, se puede producir la reactivación del virus herpes o de otras infecciones que ya estaban. Bien, la diabetes entonces, mellitus tipo 1, tenemos esto que les mencionaba, de la microangiopatía que daña la piel y facilita la penetración de microorganismos. También tenemos el riesgo de la tuberculosis, como también mencionábamos antes. Si tiene una tuberculosis latente, esto hay que buscarlo. Siempre que tenemos un paciente con diabetes, hay que buscar que tiene esta infección latente y tratarla, ¿sí? Porque puede reactivarse. También, bueno, pueden presentar infecciones en todos los sistemas básicamente, y tenemos a la derecha un cuadrito en donde las principales, tenemos las respiratorias, tenemos ahí a la cabeza tuberculosis, también infecciones por neumococo, neumonía por neumococo, gripe, COVID, también urinarias. En este caso las urinarias en chicos no son tan frecuentes por el hecho de que está relacionado también al daño crónico que produce la hiperglucemia, y eso se produce en varios años, entonces no se suele ver tanto en chicos sino en adultos. Sí, se puede ver, pero no es lo más frecuente en estos pacientes. Bueno, también del aparato digestivo. En este caso, por ejemplo, tenemos infección por Helicobacter pylori. A diferencia del resto de las infecciones que están acá, ¿no? Que pueden predisponer a un paciente con diabetes, que se relaciona mucho con el mal control glucémico de estos pacientes, lo que es el Helicobacter pylori, a pesar de tener un buen control de glucemia, aún así tiene 3 veces más predisposición, mayor riesgo que la población normal de tener infección. Bueno, infecciones de piel y partes blandas también, hipético, celulitis, foliculitis, abscesos, y también bucales, dentales, queritis angular, glositis, etc.
Entonces, como les decía, la gran mayoría de esas infecciones se relacionan muy de cerca con lo que es el control glucémico, si está bien controlado o mal controlado, exceptuando esa la del Helicobacter pylori. Entonces, lo que hay que hacer es educar bien al paciente, a la familia, porque estamos hablando también de menores, que puedan acompañar el proceso de salud de enfermedad, y también una higiene general de la piel, de los genitales, la boca, se puede ir al dentista, ¿sí? Todo lo que necesite el paciente para prevenir todas estas infecciones. Y también relacionado a lo que habíamos visto antes con otro tipo de inmunodeficiencias, evitar ciertos contactos o ambientes sabiendo que tiene esta predisposición. Por ejemplo, no estar en lugares cerrados con muchas personas, típico de invierno igualmente, ¿no? Sabemos que eso predispone. El lavado de manos, el uso de barbijo cuando lo requiera. Esto que mencionaba el tratamiento de ir a buscar, hay que ir a buscar la tuberculosis y estar atento y tratarla, y la vacunación clave, ya sea del paciente o de los familiares en todos estos tipos de grupos, ¿no? De inmunodeficiencias. Lo que mencionábamos hoy, ¿no? De que se pueda estar anualmente vacunado para gripe, para COVID y también para neumococo. Bien, y entonces esto en resumen de tratamiento de las inmunodeficiencias secundarias, la vacunación acá es clave, que por ejemplo si tenemos hablando de una secundaria de un paciente con una neoplasia, y uno sabe que va a recibir un tratamiento inmunosupresor como parte de su tratamiento oncomatológico, ¿no? Tenemos que ver que esté vacunado y prevenir eso. ¿Sí? Y hay tiempos estipulados para cada vacuna, cuántos meses antes, cuánto esperar para el tratamiento, ¿sí? Sé que yo no quise ahondar en eso, pero eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y después hay que revacunarlos. Tal cual. De cero, se manda Sí. la vacuna de cero. Después hay que revacunarlos. Bien, Es como si fuese un psicólogo. claro. Bueno, y también tenemos, particularmente como mencionábamos, en la enfermedad renal crónica, el síndrome nefrítico o hepática, cirrosis, la diabetes mellitus, que hay un mayor riesgo específicamente de la infección neumocócica, por lo tanto, esto de que tiene que cumplir también con el calendario nacional de vacunación respecto a la vacuna antineumocócica, la de 13 serotipos, pero a partir de los 2 años con la de 23 y después de vacunarse a los 5 años. Bueno, acá también está mencionada la vacunación de convivientes, si requiere antibióticos profilácticos o pasar gamoglobulina, inmunoprofilaxis pasiva, y siempre la higiene y el lavado de manos. Esto también es un resumen, no es para profundizar, pero para determinados pacientes, determinadas infecciones, los tratamientos que se podrían hacer profilácticamente. Eso sería todo. Muy bien. Excelente. Excelente. Es algo que vemos siempre. Sí, por completo. Excelente. Bueno, Sofía, ¿quieres preguntar algo? No, está bien, muy buena la clase, Nay. Gracias. Bueno, ¿chicas quieren preguntar algo? no. Bueno, pero de la alimentación, no sé si para impresionante, qué tipo de alimentación se debe recibir, ¿no? Mientras el momento de la inmunosupresión, de la A la alimentación la dieta cocida, que no sean, que no, por ejemplo, no embutidos, porque no es algo Claro, cocido. Ni carne ni cruda, ni verduras crudas. Todo cocido y obviamente viste que te da. se ha ido cambiando, la vida. Las que tienen la cáscara gruesa. Claro, lo han ido flexibilizando. Antes era más, por ejemplo, no se da té, por ejemplo, han prohibido para ellos los té. Acá, porque ahora es diferente cuando están los otros dermatólogos del piso, para el dermatólogo y los dermatólogos, y siempre se le explica, porque vos le preguntás a los padres de que chicos no son neumonía, que no come ahora a las 12, puede comerse a las 5, sí, pero para ellos no. A las 12 me dio el plato y eso se puede incubar el organismo del ambiente. Corta la relación. El organismo del ambiente, digamos, y se trata que el alimento que se lo sirva al paciente, que es el plato descartable, por eso no te dure más de 2 horas.